Bien, buenos días. Hoy, día 27 de agosto, voy a hacer una reflexión sobre un libro que a mí me impactó muchísimo y que me ha dado a base de muchas técnicas que aplico en mis terapias. El libro se llama Dejar ir o El camino de la entrega. Yo he titulado la conferencia El poder de la entrega porque en estas reflexiones que hago presento un resumen muy resumido de este libro. De una persona que yo considero uno de mis maestros, que es David R. Hopkins, doctor en medicina y filosofía. Y es uno de los personajes que yo he leído, que he estudiado, que me ha aportado una visión muy clara de nuestra vida, de nuestro camino. ¿Por qué? Pues porque él mismo confiesa que tuvo dos grandes procesos de iluminación en su vida. Entonces, he leído muchos libros de él, entonces he encontrado una especie de dirección, de sentido en mi aplicación en mi vida. Por eso me apetece mucho hacer unas reflexiones sobre este libro, que a veces se lee y no se entiende. O sea, Dejar ir describe un medio simple y efectivo para apartar los obstáculos y liberarse de la negatividad que tenemos en nuestra vida, que nos impide llegar a esa iluminación liberadora, que nos permite liberarnos de los sufrimientos, del caos y de las situaciones que estamos inmersos, que nos impiden ser felices. El principal objetivo de este estudio, de esta técnica, fue buscar las vías más eficaces para aliviar el sufrimiento humano en todas sus formas. Cientos de estudiantes y seguidores del Dr. Hopkins le pidieron una técnica práctica para eliminar los bloqueos interiores que conducían hacia la felicidad, el amor, la alegría, el éxito, la salud y, por último, lo más importante, la iluminación, la sabiduría. Esta conferencia hace una aproximación a la técnica que el libro de Jair proporciona para resolver todos esos bloqueos y añade una nueva, que la comentaré al final, que fue una cesión dada por estos seres de luz que yo hablo alguna vez de ellos. El mecanismo de la entrega que el Dr. Hopkins describe puede ser realizado en medio de nuestra vida cotidiana en cualquier lugar y es útil para todas las dimensiones de la vida humana: la salud física, la creatividad, el éxito económico, la salud emocional, el cumplimiento de la vocación, del camino de vida, del encuentro con mi aplicación en la vida, las relaciones sexuales y el crecimiento espiritual. Como veis, ahí es nada lo que nos regala este señor. Parece un elixir de aquellos antiguos que lo curaban todo, un cúralo todo. Pero vais a ver que tiene un fundamento muy profundo, que vamos a ver el mecanismo. El mecanismo del camino de entrega proporciona la hoja de ruta hacia una vida más libre, para que todo aquel que esté dispuesto a hacer un viaje de exploración interior, pues encuentre ese camino, esa ruta, para descubrir realmente el fin de su existencia, de la vida que vive. De acuerdo con un punto de vista al que estamos sometidos, el éxito requiere sufrimiento, afán y esfuerzo. Sin dolor no hay beneficio, dicen muchos. Pero ¿qué hemos conseguido con todo ese esfuerzo y dolor? Con todo ese punto de vista. ¿Estamos verdaderamente y profundamente en paz? Pues no. La contestación es no. Todavía tenemos y nos queda la culpa interior, la vulnerabilidad a las críticas de alguien, de una persona, que debe estar seguros
tener un entorno de seguridad y confianza permanente, y los resentimientos que supuran todo ello. El Dr. Hawkins ofrece un camino hacia la libertad que anhelamos pero que encontramos difícil de alcanzar. Puede sonar pretencioso, antiintuitivo, llegar a un lugar para dejar ir todo, para soltarlo todo. Entonces, ¿qué esfuerzo he hecho? ¿Para qué ha sido mi esfuerzo? Sin embargo, él mismo certifica desde la experiencia clínica y personal propia que la entrega es la vía más segura hacia el cumplimiento total de la vida. Es la vía más segura que ha encontrado él hacia el cumplimiento total de la expresión de la vida. Una pequeña parte de nosotros está pegado a lo familiar, sin importar lo doloroso o ineficiente que sea. Puede parecer extraño, pero nuestro ser con S minúscula en realidad disfruta de una vida empobrecida y de toda la negatividad que conlleva por sí misma, sintiéndose en un ambiente de confort, de seguridad. Se siente indigno, invalidado, juzgando a los demás y a nosotros mismos. Siendo pomposo, desea ganar siempre y tener razón, lamentando el pasado, temiendo el futuro, lamiéndonos las heridas, ansiando la seguridad y buscando el amor en vez de darlo, inmerso en los errores que ya conocemos en esta propia vida, sobre todo la gente que está dormida espiritualmente. ¿Estamos dispuestos a imaginar una nueva vida para nosotros que esté caracterizada por el éxito sin esfuerzo, libre de resentimientos y sintiendo gratitud por todo lo que nos pasa? Inspiración, amor, alegría y con soluciones en que yo gano y acierto en la vida, en el encuentro de la felicidad y la expresión creativa. Uno de los mayores obstáculos para la felicidad, nos dice Hawkins, es la creencia de que esto no es posible. Tiene que haber trampa. Es demasiado bueno para ser verdad. Le puede pasar a los demás, pero no a mí. Estos son los pensamientos que fluyen ante esta situación, esta pregunta de vivir en felicidad total y completa continuamente. Bien, el Dr. Hawkins tiene en su bagaje algo que es fundamental, que es que lo experimentó, que sintió esa felicidad, esa alegría desbordante y esa paz interior inexpugnable. El libro fue escrito porque él mismo experimentó el poder del mecanismo de entrega que describe. Nos recuerda la ley de la conciencia que dice que todos estamos conectados a nivel energético y una vibración más elevada, como el amor, tiene un poderoso efecto sobre las vibraciones más bajas, como el miedo. Esto lo explica él en el desarrollo del plano mental de conciencia que define en el poder y la fuerza. Siento la verdad de esta ley siempre que estoy con él o siempre que lo escucho, porque en YouTube hay muchos vídeos de él. Su campo de energía transmite amor curativo y paz profunda. Es como si él llevara una aureola de energía alrededor de él que proyecta todo esto que él habla de conseguir con la entrega. Como él mismo explica en este libro, estos estados superiores de paz profunda, de vibraciones elevadas de amor, están disponibles para todos nosotros en cualquier momento. Esta es la verdad y el gran secreto que este ser iluminado nos da y nos aporta con este libro. Esos estados superiores están disponibles para todos en cualquier momento. Esta es una gran noticia, una noticia fantástica, maravillosa para nosotros, los seres humanos. Lo que él aconseja, como paso más importante, es reconocer que tenemos sentimientos negativos
asociados a nosotros, como consecuencia de nuestra condición humana. El ser humano, el hecho de vivir aquí, experimentar la vida, tiene sentimientos negativos asociados a él como consecuencia de estar viviendo y experimentando la vida. Y lo que él dice es que debemos estar dispuestos a verlos sin juzgarnos a nosotros ni a nadie. Y reconocer la existencia de ese pequeño yo, esa personalidad, ese pequeño ego dentro de nosotros, como elemento que gestiona toda la parte negativa adscrita al miedo, al pánico y al temor en la vida. Se necesita coraje y honestidad para ver la negatividad y la pequeñez en nosotros mismos, en nuestra vida. Solo cuando podamos reconocer la negatividad que hemos heredado de la condición humana, tendremos la posibilidad de entregarla y estar libres de ella. Simplemente hemos de estar dispuestos a reconocer y aceptar esa parte de nuestra experiencia humana. Al aceptarla podremos trascenderla y el Dr. Hackett nos muestra el camino de cómo hacerlo. Bien, aprendemos que la respuesta a los problemas que nos enfrentamos está dentro de nosotros, en nuestro interior. Al dejar ir los bloqueos interiores, la verdad de nuestro ser interior resplandece y el camino hacia la paz se revela. Esta es la definición de el despertar de conciencia, el despertar de la espiritualidad. Al ser todos parte de un todo, cuando hagamos algo nosotros mismos, los hagamos para el mundo. Fijaros bien esta frase porque es muy importante. Quizás el efecto que produce este mecanismo de entrega. Al ser todos parte de un todo, de un ser que llamamos creador, cuando sanamos algo en nosotros mismos, por nosotros mismos, lo sanamos para el mundo, para todo el mundo. Cada conciencia individual está conectada a la conciencia colectiva a nivel energético. Por lo tanto, la curación personal surge de la curación colectiva. El Dr. Hawkins puede que haya sido el primero en intentar entender este principio a la luz de las aplicaciones científicas y clínicas. El punto crucial más importante que nos presenta es que al cambiar nosotros, cambiamos el mundo. O sea, el mundo es un reflejo nuestro. Y al cambiar nosotros en nuestro interior, reflejamos un cambio en el mundo. Dejar ir es como un apagón, como el cese repentino de una presión interna o una caída de un peso. Se acompaña de una repentina sensación de alivio y ligereza y se incrementa la felicidad y la libertad. Se trata de un mecanismo real de la mente y todo el mundo lo ha experimentado en alguna ocasión. Un buen ejemplo para entenderlo es el siguiente. Estás en medio de una intensa discusión con otra persona. Estás enfadado y molesto, lleno de ira, cuando de repente ves que todo es absurdo y ridículo, que no importa, y que empiezas a reír. La presión se alivia. De la ira, el miedo y el pánico y la sensación de sentirte atrapado, de repente te sientes libre y lleno de felicidad. Piensa en lo maravilloso que sería poder hacer esto en todo momento, en cualquier lugar y en cualquier situación. Que pudieras sentirte siempre libre y feliz y nunca ser acorralado por tus sentimientos enfrentados. De esto se trata toda la técnica, dejar ir consciente y frecuentemente a voluntad. Entonces estás a cargo de lo que sientes y ya no estás a merced del mundo y de tus reacciones hacia él. Ya no eres una víctima, eres un vencedor. La victoria es tu bandera. Esto se emplea en la enseñanza básica de Buda, que elimina la presión de la reactividad involuntaria. Llevamos con nosotros un enorme almacén de sentimientos negativos, acumulados, actitudes y creencias.
La presión acumulada nos hace miserables y es la base de muchas de nuestras enfermedades y problemas, sobre todo humanos. Estamos resignados a ello y lo explicamos en forma genérica como es la condición humana asociada. Bien, lo que estamos aprendiendo aquí es que la respuesta a los problemas que nos enfrentamos está dentro de nosotros. Al dejar ir los bloqueos internos, la verdad de nuestro ser interior resplandece, se hace presente y el camino hacia la paz interior se revela. Lo vuelvo a repetir, al ser todos parte de un todo, cuando sanamos algo nosotros mismos, lo sanamos para todo el mundo. Cada conciencia individual está conectada a la conciencia colectiva a nivel energético. Por lo tanto, la curación personal surge de la curación colectiva. Y en estas frases, el Dr. Hawkins puede que sea el primero en intentar entender este principio a la luz de sus aplicaciones científicas y clínicas. El punto más importante es que al cambiar nosotros, se cambia el mundo. Esa es nuestra máxima responsabilidad por experimentar la vida. Dejar ir es como el cese repentino de una presión interna, el apagón de esa presión interna o la caída de un peso. El desapego a la sensación, al sentimiento, se acompaña de una repentina sensación de alivio y ligereza. El incremento de la felicidad y la libertad. Se trata de un mecanismo real asociado a la mente, al pensamiento y al sentimiento, y todo el mundo lo ha experimentado en alguna ocasión. Bien. Dejar ir implica ser consciente de un sentimiento que está presente en nosotros, y hay que dejarlo crecer, hay que estar con él y dejar que siga su curso sin querer que sea diferente o hacer nada en relación con él. Es decir, no manipularlo ni dejarse manipular por él. Significa simplemente dejar que el sentimiento esté ahí y centrarse en dejar escapar la energía asociada a él. El primer paso es permitirte a ti mismo tener la sensación, tener el sentimiento sin resistirte a él, aireándolo, temerlo, condenarlo o moralizar sobre ese sentimiento, esa sensación. Significa abandonar el juicio y ver que es solo una sensación. Puedes decretar que ese sentimiento que tú sientes no está presente contigo, está asociado contigo, pero tú no eres ese sentimiento, tú eres mucho más. Hay que dejar de resistirse a esa sensación, porque la resistencia es la que mantiene activa la fuerza de la sensación. Por eso la entrega elimina esa resistencia. Cuando renuncias a resistir o tratar de modificar la sensación, cambias a un nuevo plano, a un nuevo sentimiento que es acompañado de una sensación de ligereza, porque has dejado de focalizarte en ese sentimiento, en esa sensación. Y una sensación que no es resistida desaparece a medida que la energía tras ella se va disipando, se va disolviendo. Es como la causa y el efecto, es decir, la causa es la sensación y el efecto es una energía asociada a ella que la vas haciendo cada vez que te resistes más grande y te va haciendo más daño. Al entregarlo, estar entregado significa no tener emociones fuertes sobre una cosa. Está bien si pasa, y está bien si no pasa, sería. Estar pasota, ser un pasota con respecto a eso. Cuando somos libres dejamos los apegos. O sea, desapegarse fundamental. Desapegarse de esa energía, de esa sensación, del sentimiento.
Podemos disfrutar de una cosa, pero no la necesitamos para nuestra felicidad. Podemos disfrutar de una cosa, pero no la necesitamos para nuestra felicidad. Esto es la frase que hay que tener clara. Porque Jesús lo decía, pero de otra manera, estar en el mundo, pero no ser de él, es lo mismo. Bien, lo que hay que tener claro es que un sentimiento, una sensación que nos hace daño, una sensación o un sentimiento que no se aplica a resistencia, desaparece a medida que la energía tras ella se va disipando, se va disolviendo. Cuando tú entregas, cuando dejas ir ese sentimiento, se ignora todo pensamiento asociado, porque ha surgido esa sensación, ese sentimiento ha surgido de un pensamiento. Por eso debes centrarte en la propia sensación, en el sentimiento y no en los pensamientos. Los pensamientos son interminables, se refuerzan unos a otros y solo engendran más pensamientos, más pensamientos, más pensamientos y dan fuerza a ese sentimiento. La entrega se hace focalizado en el sentimiento, porque los pensamientos no son procesos mentales para tratar de explicar la presencia de la sensación en tu vida. Y la verdadera razón de la sentimiento de sensación es la presión acumulada a lo largo de los años que has estado sufriendo y forzando a vivir esos momentos de sentimientos fuertes. Los pensamientos o acontecimientos externos son solo una excusa compuesta por la mente. A medida que nos familiarizamos más con el dejar ir, nos damos cuenta de que todos los sentimientos negativos están asociados a nuestro miedo básico, relacionado con la supervivencia, y que todos los sentimientos no son más que programas de supervivencia que la mente cree necesarios para vivir, para existir. La técnica de dejar ir deshace los programas progresivamente, uno tras otro, a través de este proceso de disolver la energía asociada a los sentimientos. El motivo subyacente tras los sentimientos se comprende y se vuelve cada vez más evidente, que son programas de supervivencia asociados a nuestra existencia en esta vida. Estar entregado significa no tener emociones fuertes sobre una cosa. Está bien si pasa y está bien si no pasa. Es de conectar esa asociación de sentimiento-energía, verla de una perspectiva interior que nos permite no implicarnos con ella. Fijaros bien, hay que verla desde una perspectiva interior que nos permite no implicarnos con ella. Luego hemos de focalizarnos en ese sentimiento o energía asociados, de manera que no tenga nada que ver con nosotros. O sea, dejar el apego de ese sentimiento y esa sensación con nosotros. Tomar la libertad, la sensación de que somos libres. Podemos dejar el apego a esa sensación. Podemos disfrutar de una cosa, pero no la necesitamos para nuestra felicidad, como decíamos antes. A veces, en la entrega de ese sentimiento, de aislarnos del sentimiento, de referenciarnos del sentimiento como externo a nosotros, nos damos cuenta que retorna el sentimiento y continúa, no termina de irse. Eso se ve a que todavía hay más de él a entregar, es decir, hay más energía asociada a él que hay que disolver y entregar. Hemos rellenado con todos esos sentimientos nuestras vidas y puede haber una gran cantidad de energía presionando detrás de él, que necesita salir y ser reconocida. Cuando se produce la entrega hay una ligereza inmediata y mayor sensación de felicidad, casi como un subidón que le acompaña. Y si aprendemos a dejar ir continuamente, es posible permanecer en ese estado de libertad de forma constante,
sea, estamos iluminados, estamos despiertos. Por no decir que los sentimientos van y vienen, a nosotros no nos afectan. Y con el tiempo te das cuenta de que tú no eres el origen de esos sentimientos, sino que el verdadero tú interior se limita a presenciarlos. Dejas de identificarte con ellos. El tú, que, el tú verdadero que se limita a presenciarlos sigue siendo el mismo, está en el mismo lugar de tu interior. En cambio, el ego, que padece y sufre esa presencia de los sentimientos, pues es el causante de todos los problemas asociados a nosotros. A medida que te vuelves más y más consciente de la indudable presencia interior de tu yo soy, empiezas a identificarte con ese nivel de conciencia y existencia, que es un nivel de conciencia y existencia basado en el amor. Te conviertes progresivamente, ante todo, en el testigo y no en el experimentador del fenómeno. Pasas de ser un sufridor a controlador. Consigues aproximarte más y más al ser real que eres y empiezas a ver que habías sido engañado por los sentimientos todo el tiempo de tu vida. Pensaste que eras víctima de tus sentimientos y ahora ves que no es la verdad sobre ti mismo, sino que son simplemente creaciones realizadas por el ego, ese corrector de programas que la mente ha creído realmente que son necesarios para la supervivencia, para la vida. Los resultados del dejar ir son aparentemente rápidos y sutiles, pero los efectos son muy poderosos. Hay que decir que cuando algo es totalmente entregado, desaparece de tu conciencia para siempre. Nuestros amigos del cosmos, nuestros hermanos de la luz, nos han enseñado que la entrega se puede realizar de otra manera, devolviendo su energía al universo, a la propia fuente, como energía transformadora, energía positiva. Es una variante que cuando se practica es más sencilla de realizar y se integra y funciona muy bien. Bien, voy a explicarla aquí, esta variante. Nosotros tenemos dos formaciones internas. Una que el yo soy, que está oculto, somos conscientes de nuestra divinidad cuando nos conectamos con ese yo soy, porque eso es la parte de Dios que llevamos dentro, la parte del Creador que llevamos dentro. Y por otra parte hay una personalidad asociada al mundo material, que yo le llamo aquí pequeño ego, que es el que gestiona todos los sentimientos y sensaciones que nos bloquean, porque a medida que se van haciendo fuertes por pensamientos asociados, pues resulta que van cogiendo cada vez más energía. Hemos de pedirle al yo soy que nos asista, nos ayuda para poder liberar este sentimiento, esta energía, de forma que podamos dejar ir, entregar tanto el sentimiento como la energía, liberándonos de nuestra posición interior, de verlo, de asociarlo con nosotros. Y esa entrega hemos de pedir que vaya al universo, que se entrega al universo como energía negativa, que en el universo, a través de los seres celestiales que lo componen, lo transmuten esa energía, sentimiento, en energía positiva, que se utilizará en la creación de eventos nuevos, en nuevas creaciones. Bien, es una variante de mecanismo de entrega que se usa hoy mucho en muchas técnicas y no se sabe exactamente de dónde viene. Pues viene de este libro de Hari, de este fabuloso genio espiritual, el doctor David Hawkins. Bien, el libro termina con una serie de preguntas y respuestas. He puesto algunas preguntas para que veáis de qué van. Hay una pregunta que dice: yo no soy seguidor de ningún camino espiritual en particular, pero tengo mi propio camino personal
¿Cómo podría esta técnica serme útil? La respuesta que da Hawkins es, sin excepción, todos los caminos espirituales se basan en un método para disolver el ego. El ego incluye la totalidad de nuestros programas negativos. Entregar es el proceso por excelencia para dejar ir los programas negativos. Es, por lo tanto, la mejor herramienta conocida para facilitar la comprensión espiritual. Otra pregunta, ¿de qué manera el dejar ir y la entrega se correlacionan con las diferentes técnicas de meditación? Hoy día que está de moda la meditación, pues hay que decir que casi todas las técnicas de meditación tienen como objetivo el aquietar la mente, el dejar de generar pensamientos recurrentes. Esta es la base de la máxima del libro de los Salmos. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Yo soy Dios y en vuestra quietud interior me encontraréis. Como la mayoría de los mediadores han descubierto, lograr el silencio de la mente es el principal problema de la propia meditación. Esto se debe a que los sentimientos constantemente suprimidos producen pensamientos continuos, los cuales son las principales distracciones durante la meditación. Reconocer y soltar la energía detrás de estos sentimientos suprimidos facilita el objetivo de la meditación. Cuando sueltas la energía, el sentimiento y el pensamiento, la sensación detrás de la línea de pensamiento es localizada y entregada, entonces todo ese tren de pensamiento al instante se detiene, se para. Con la entrega constante es posible alcanzar un estado extremadamente silencioso de la mente. Esto se puede lograr a medida que uno realiza las propias actividades diarias y así en gran medida expandir la capacidad para meditar. Bien, pero más preguntas. No sigo un camino espiritual, pero hago afirmaciones y visualizaciones. La técnica del dejar ir es de utilidad para mí. El dejar ir facilita en gran medida el poder de las afirmaciones. Una afirmación es una declaración positiva. Su poder está limitado por el hecho de que, ya sea consciente o inconscientemente, tenemos múltiples programas negativos que están diciendo justo lo contrario de la afirmación. Puedes descubrir esto por ti mismo al darte cuenta que a medida que escribes las afirmaciones viene a tu mente sí, pero son esos sí, peros que limitan el poder de la afirmación y reducen su eficacia. Si entregas los obstáculos a la afirmación, te darás cuenta de un rápido incremento en su eficacia. Bien, hay mucha gente que ha estado en un camino espiritual durante mucho tiempo y no entienden por qué todavía experimentan emociones negativas. Aquí está la respuesta. Existe la común ilusión de que el espiritualmente evolucionado ama a la gente y no tiene ninguna negatividad, como si ya fuera un ángel. Demuestra tener todavía sentimientos negativos y que luego agravan con su propia culpa y frustración. Deben darse cuenta de que los sentimientos son transitorios, mientras que la intención de evolucionar permanece constante. Dejar de sentiros culpables por seguir siendo solo un ser humano, a pesar de vuestras ambiciones angelicales. Tened compasión hacia vuestra innata humanidad y su sistema nervioso y la función cerebral que la acompaña permitirá una mayor ecuanimidad. Las ambiciones celestiales no necesariamente nos hacen ángeles, sino que, por lo contrario, nos limitan porque eh, generan programas negativos que nos dicen lo contrario de lo que queremos conseguir. Bien, yo os recomiendo a todos los que hayáis escuchado esto, si lo habéis vibrado como yo he vibrado explicándolo, pues os recomiendo que os bajéis este libro, está en la red, y os lo leáis, echéis una ojeada. Es muy interesante, sobre todo los niveles de conciencia que refleja este libro, habla de ellos. El enlace está aquí puesto, tenéis que poner este enlace en la dirección del navegador y enseguida os saldrá el libro. Bien, pues sin otro particular, espero que os haya gustado esta aproximación a este libro del maravilloso doctor David R. Hawkins y os deseo lo mejor. Solo hasta otra, amigos.